Este programa llega gracias a Intour Perú. Lleva tu pasión al mundo. Cuenta free de Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. ¿Escucharon? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Nada Está Dicho. Mi nombre es Renato Cisneros y hoy tengo la oportunidad, el orgullo, el honor, el gusto de conversar con Alfredo Bryce Echenique. Lo puso en redes sociales más temprano, acaso nuestro escritor más entrañable y sin duda uno de los más importantes que tenemos en el Perú. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, Renato. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Hace unos meses estuvo de paso por aquí en el programa Jean-Pierre Magnet, el famoso y querido saxofonista. Claro. Y él contaba una cosa que yo nunca le había oído, que él creció en el country club. Claro, su vivía padre, adentro. Exacto, su padre ocupaba algún cargo gerencial. Así es, era el y él gerente. vivía ahí. Y Sí. cuando yo lo escuché, yo le dije, oye, pero eso parece una historia de Alfredo Bryce. Y me dijo, precisamente, yo me encontraba con Alfredo en el country club de San Isidro. Sí. ¿Eso es verdad? Cuéntanos un poco cómo eran esos encuentros con Jean-Pierre Magnet y cómo era la vida de un chico Bueno, en el country. Jean-Pierre era menor, ¿no? Claro, era menor. menor. Y su padre era el gerente del country club en esa época y se encargaba de deshacer todas las peleas, las trompeaderas que habían adentro por alguna chica siempre. Y nada, Jean-Pierre era un bebé, y nada, pues el padre, como te digo, era el gerente del club. Él vino al Perú, pero como para hacer croupier. Sí. Y de ahí terminó, por una serie de circunstancias, como gerente del hotel. Otro que estuvo de paso por aquí y dijo que también había compartido años contigo en San Marcos fue Tulio Loza. Ah, sí, claro. Yo le pregunté a Tulio, ¿es verdad que tú fuiste compañero de Alfredo Bryce en la universidad? Y me dijo, no, él fue compañero mío. Sí. ¿Eran amigos con Tulio en la universidad? Muy amigos, muy amigos. Él siempre quería que yo me casara con una hermana de él. con una hermana de Tulio Loza. ¿Y prosperó esa...? Bueno, un día llegué, iba a mi casa que tenían en el centro de Lima, Sí. y toqué el timbre y salió una hermana que me abrió la puerta. Y Tulio la miró un poco y dijo, no, Alfredo, esta es pues la regular. Bueno, para seguir hablando de romances, ahora que has mencionado esta invitación de Tulio para emparejarte con su hermana. El año pasado, en la Feria del Libro, le contaste a Beto Ortiz que una de las razones por las que permanecías en el Perú era por una cierta añoranza con viejos amores. Y de hecho dijiste que una ex ministra de Pedro Pablo Kuczynski, en ese momento todavía presidente, había sido uno de los amores de tu juventud o de tu vida, y que estabas esperando la caída de Kuczynski para ver si podías tener contacto con esa ministra. ¿Ya cayó Kuczynski? Ya cayó Kuczynski, pero ¿Pasó algo con la ministra o no? nada en absoluto, nada. Pasó al olvido, más bien. Has sido muy enamoradizo, Alfredo. No, he sido muy enamorado, pero no enamoradísimo. No, realmente es cierto que mi vida ha estado muy ligada a un montón de mujeres. Yo fui profesor en la Universidad Francesa después de mayo del 68, en que todo era libre y las alumnas pues tenían el derecho a escoger el profesor que querían. No era al revés la cosa. Y ahí pues eso se convirtió en el Edén de Alfredo Bryce, realmente, porque cuando tú llegabas a tu casa había siempre una alumna que te había venido siguiendo. Y llegó incluso el día en que estaba yo con una alumna en casa y estábamos ya emparejados, besándonos y eso. Y de pronto yo tuve que pararme con el pretexto de ir al baño para ver en su cartera quién era.
No tenías ni idea. No, ni idea, ni idea. Ella se había bajado del metro conmigo y me había seguido hasta la casa, ¿no? Y es cierto que en aquellos años, en algunas ocasiones, tú tenías, porque tomabas muchas pastillas y tenías que recurrir a las inyecciones de una monja para poder cumplir vigorosamente en los quehaceres sexuales. En efecto, yo tenía una depresión muy fuerte y tenía pues, que consultar con un psiquiatra que me recetaba unas pastillas que te impedían sentir deseos amorosos. Y entonces, para poder suplir esos deseos amorosos, me daba una pastilla. No una pastilla, no, una inyección. Entonces yo, camino a mi casa, me ponía la inyección en donde unas monjitas y subía del consultorio de las monjitas a mi casa a cumplir con mi performance de marido, ¿no? Claro, y las monjitas no tenían ni idea que estaban... Ni idea, si no me ponen ninguna inyección. Mencionaste mayo del 68 y se han cumplido 50 años. Y aunque, claro, todos hablan de la revolución de mayo del 68, tú has sostenido en más de una ocasión que para ti no fue una revolución aquello. No, para mí fue un tumulto maravilloso, ¿no? Realmente es ese momento en que la vida cambia en Francia, pero mayo del 68, como bien dijo un especialista, un gran filósofo francés, tiene, decía él entonces, un futuro, pero no un pasado. No tiene continuidad. Y fue pues un estallido juvenil. Trataron de verlo como una revolución, pero para empezar una revolución no es un conjunto humano que toma un teatro de París, toman la bolsa. Claro, ¿no? Claro. Y entonces, esto era gente que quería hablar, era tristísimo. Eran seres que yo me acuerdo de uno que decía: yo sé que tengo algo que decir, no sé qué, pero tengo algo que decir. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, pero qué triste a la vez, ¿no? A la vez era patético. Y era para los profesores paradisíacos, porque ellas mandaban en la clase, ¿no? Entonces... Ahora, ¿cuáles fueron los sueños de mayo del 68 que se terminaron cumpliendo con el tiempo, crees tú? Sí, yo creo que, como dijo un célebre catedrático francés, mayo del 68 no tenía un mañana, pero sí un futuro. Y, en efecto, como revolución duró muy poco. Además, el Partido Comunista, con sus inmensos sindicatos y todo eso, traicionó a los alumnos porque se pusieron en huelga y no bien les dieron todo lo que pedían, como alzas de salarios, etcétera. Abandonaron a los estudiantes y ya pierde poder la revolución estudiantil por culpa del Partido Comunista, que se aísla y los deja tirados, ¿no? Y pues mira tú hoy, los movimientos gay, los movimientos en general de las minorías sexuales, de las minorías no representadas, todo, ¿no? ¿no? Eso, o los verdes, que eran por el cuidado de la naturaleza. Los ecologistas. Todo eso es de mayo del 68, los movimientos gay. Todo eso es de mayo del 68. Ahora, también tuvo un impacto a la larga en la vida académica y literaria de América Latina, porque muchos de los escritores que luego se hicieron famosos y conocidos e importantes estaban en ese momento ahí en París. Claro. ¿Repercutió, claro, dirías tú, también en América Latina? Por supuesto que repercutió en el mundo entero, realmente. Ha habido la primavera de Praga por esos años, la matanza de Tlatelolco en México, la famosa matanza. Eso fue cargarse al mayo 68 mexicano, ¿no? Matarlos. Y tal fue la célebre matanza de Tlatelolco. Ahora, Cortázar hablaba en alguno de sus libros o anotaciones de memorias que hubo también contradicciones en mayo del 68. Por un lado, efectivamente, había una suerte de envión de liberación
pero también había como cierto, era una crítica a los artistas, a los escritores, un cierto descuido del objeto artístico. ¿Tú piensas igual? ¿Piensas que hubo contradicciones en esa revolución, en esa movida? Sí las hubo, por supuesto que las hubo, pero lo que hubo también que era enriquecedor era, como te decía hace un momento, todo anunciaba algo nuevo, ¿no? Todo anunciaba algo nuevo. Los movimientos eran juveniles, y dieron la vuelta al mundo, porque mayo del 68 es París, pero había la matanza de Tlatelolco, claro, en México, la primavera de Praga, hubo los movimientos famosos y los filósofos famosos de Berkeley en Estados Unidos, o sea que se internacionalizó muy rápidamente, ¿no? Ahora, este año, decíamos, es importante por eso, porque se cumplen 50 años de mayo del 68, pero también se cumplen 50 años de tu primer libro de cuentos, de Huerto Cerrado. Sí, sí. ¿Es verdad que el título se lo pone Julio Ramón Ribeiro? Así es, así es. ¿Podrías contarnos cómo ocurrió, cuál era el título original? Bueno, Julio y yo habíamos hecho una gran amistad, una gran amistad. Él era mayor que yo. Entonces yo me voy a la ciudad de Perugia, en Italia, a escribir y leer ahí y estudiar italiano, que era lo que yo quería. Y Julio Ramón me dijo que le trajera unos cuentos escritos y le traje pues ese libro que se llamaba El camino es así. Y Julio Ramón me dijo, no seas imbécil. Yo, por Dios santo, estoy pregonando, tú pareces Jesucristo, ¿no? El camino desasido. El camino es así. El camino es así. Así. Entonces le dije, bueno, ponle tú el título. Me dijo, es una atmósfera claustrofóbica, ponle Huerto Cerrado. Él le puso el título. Ahora, es un libro que tú tuviste que reescribir porque se te extravió. Sí, me lo robaron. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Dónde pasó? Yo regresaba precisamente del sur de Europa, había estado en Mykonos, en Grecia, y había estado en Perugia, en Italia. Y ahí escribo el libro ese, y lo traigo a París y me lo roban. La noche en que me encontré con la que sería mi primera esposa, pues la fui a recibir, y cuando salí habían cortado la capota de un carro descapotable y se habían llevado mi libro, ¿no? Y nada. No puedo imaginar la tragedia del momento, ¿no? Nada peor para un escritor en épocas en las que además no habían ningún tipo de copias de seguridad, ni mucho menos. De ningún tipo, no, y eso fue un golpe bajo, un golpe realmente bajo. ¿Y te tomó mucho tiempo reescribir Huerto Cerrado? Me tomó mucho tiempo empezar a reescribirlo, hasta que me di cuenta de que eso ya no era posible, que había que escribir un libro absolutamente nuevo, ¿no? Y es lo que hice, sí. Por cierto, este año en la Feria Ricardo Palma va a haber una celebración especial a propósito de Huerto Cerrado, y en 2 años más estaremos todos celebrando los 50 años de Un Mundo para Julius. Y a mí ya me pondrán la mascarilla. Pues. pero si tú estás muy bien, Alfredo. Muchas gracias. 50 años de Un Mundo para Julius. ¿Quién era Alfredo Bryce cuando escribía Un Mundo para Julius? Cuando empezó no sé si a pensar esa novela o directamente a escribirla. ¿Quién eres en esa época? Yo, ¿quién era Alfredo Bryce? Pues una persona que soñaba con escribir, se sentaba a hacerlo todos los días, con una serie de normas que yo hice, de normas de mi vida, que eran todos los días sentarme a escribir, pasara lo que pasara, a una hora puntual, y terminar pues cuando el cansancio me vencía. Yo escribía después de almuerzo y me llegaba hasta la noche, hasta las 9 de la noche. Y realmente
fueron años muy felices, ¿no? Muy, muy felices. Me pasaron cosas divertidas al mismo tiempo. Conocí a escritores, por ejemplo a Julio Cortázar. Un día yo lo vi en una manifestación que había en el Teatro de la Mutualité en París, es decir, estaban ahí Jean-Paul Sartre, Mario Vargas Llosa, era un meeting contra la guerra del Vietnam, ¿no? Y ahí estaba Julio Cortázar, y yo, que había leído sus cuentos con pasión, pues realmente dije, pero ¿para qué lo voy a molestar? ¿No? Al salir, ¿no? Vas a acercarme a decirle, soy Alfredo Bryce, un peruano que quiere escribir. No, pobre Cortázar. Qué guachafería, ¿no? Una guachafería, pobre Cortázar, ¿eh? Claro. Entonces... ¿Tú ya habías publicado Un Mundo para Julius? ¿O todavía no? Todavía no, todavía no. Pero al leerlo a él, dije, voy a hacer algo. Me liberé. Y dije, ya no pensar en que la literatura es peruana, es que la mía es exclusivamente peruana, sino más bien hablar incluso de otras ciudades, que eso no, el boom, por ejemplo, cada uno hablaba de su país exclusivamente, ¿no? Cortázar era el único que describiendo París describía perfectamente la Argentina. Claro, y dije, yo tengo que seguir por este camino porque estoy en París, me interesa mucho la ciudad donde he llegado a vivir y entonces tengo que ocuparme de la ciudad en mi literatura. Y un catedrático de la universidad, amigo mío, me dijo, Alfredo, narrando París has narrado el Perú, ¿no? Le has dado unas vueltas y ahora eres un escritor peruano en el exilio, ¿no? Ahora, es cierto que Un Mundo para Julius, que es el libro más emblemático de los que has escrito, no el único, pero quizá el más conocido, no fue un libro que precisamente te redituara dinero inmediatamente, ¿no? Entiendo que se publica en el 70, y recién en el 80 y pico empieza a generarte algún dinero. Sí, pues tuve la mala suerte de caer en escritores, en editores disparatados, ¿no? Realmente. Además, el boom se había disuelto, se había roto, y ya no había nuevo boom, no había reemplazo, a pesar de que nos llamaban baby boom. Baby boom. Así, en serio, nos llamaban los que veníamos después, pero nunca eso produjo nada importante. Yo creo que el día que yo escribí mi primer cuento sobre París, y un amigo mío catedrático de la universidad en que yo trabajaba en esa época, Jean-Marie Saint-Luc, gran profesor y escritor también francés, él me dijo, cuando yo escribo mi primer cuento que transcurre en París, ¿no? Me dijo, el París que has contado es insólito. Estás hablando del Perú al hablar de París, ¿no? O sea que ya me di cuenta de la riqueza, por ejemplo, de escritores como Cortázar, ¿no? Que realmente al hablar de Argentina... De Francia hablaba de Argentina. Así es. Ahora, pero además tú has hablado de un Perú que has conocido bien, porque la caricatura que mucha gente te ha hecho es que tú eres un escritor limeño que se afincó en Europa y que probablemente no tiene contacto con la realidad peruana. Pero tú has viajado con tu padre hasta los 24 años por toda la sierra. Y sigo viajando. Y has podido nacer en Jauja. He podido nacer en Jauja, por supuesto. Mi padre pasó una larga época de su vida trabajando en Jauja, ¿no? ¿Y cómo si naciste en Lima? Porque por una circunstancia... No, mi familia era toda limeña, ¿no? Mi padre trabajaba en Jauja por una época porque le interesó. Pero después se vino a vivir en Lima y
y éramos todos muy limeños en la familia, ¿no? ¿Y tu familia materna? Mi Sí. padre era el que disfrutaba de los Andes porque había vivido de niño en los Andes y tenía una nostalgia infinita de los Andes. Y entonces en la familia, en mi casa, nadie quería acompañarme en sus viajes a los Andes. Y yo me presté a siempre hacerlo porque él era un hombre calladísimo, timidísimo, etcétera. Y a fuerza de estar en el auto y viajar y dar vueltas, conversaba conmigo, ¿no? Jimmy en Paracas, que es uno de tus cuentos más famosos, que está en Huerto Cerrado, por cierto, ¿nace de uno de los viajes con tu padre? Sí, por supuesto, claro que sí. De la literatura sobre el padre, estas relaciones filiales, creo que es un cuento maravilloso. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Es un cuento que nace con una visión del mundo ya risueña, dura, compleja. Es un cuento que yo escribí para empezar a escribir lo que había perdido, ¿no? Nunca salió otro igual, por supuesto, pero este tuvo mejor acogida. En todo caso, yo creo que fue el mejor, ¿no? Viajaste mucho con tu padre y también pensaba en que por tu lado materno, tu familia materna es de Puno. De Puno, de los orígenes de los echeniques. Es curioso, ¿no? están Porque en toda esa Puno. información deconstruye un poco la figura que mucha gente se ha hecho de Alfredo Bryce. Sí, pues, sí. Puno era la tierra de mis antepasados, realmente, de una tanda de idiotas como el presidente Echenique, digamos, así que era un desastre el presidente. Pero que fue tu tatarabuelo. Fue mi tatarabuelo, sí. Fue un desastre el presidente tu tatarabuelo. Ah, Dios mío, felizmente que la gente ya no se acuerda porque... Bueno, yo encontré una cosa que escribió Nicomedes Santa Cruz, que te escribió a ti y que habla un poco de tus ancestros, ¿no? Seguramente recuerdas la décima de Nicomedes, que es preciosa, que dice: limeño mazamorrero, blanco con alma de sambo, cunda en Larco y en Malambo, espíritu aventurero. Pintarte de cuerpo entero hace que tu ancestro explique. De ingleses sin un penique y vascos sin una pela, nació para la novela Alfredo Bryce Echenique. Sí, es precioso, sí. es precioso. Lindo, sí, muy lindo. ¿Conociste a Nicomedes? Sí, lo conocí bastante, lo traté bastante. Era un hombre entrañable. Y vivió pues en Madrid mucho tiempo estando yo ahí. Y hicimos una gran amistad, ¿no? Y él tenía una gran amistad con mi mamá. Además, hay una anécdota maravillosa, que un día se estaban tomando copas mi mamá y Nicomedes. Y mi mamá le explicaba pues de que los Echenique y su escudo de nobleza y no sé tanta cosa, y que los novios que había tenido y no sé qué tanta cosa, hasta que Nicomedes ya estaba un poco cansado de la versión de mi mamá y le dijo: mire señora, yo también he tenido novias, y desgraciadamente un día a una de ellas la perseguía por los caminos agrestes del campo cusqueño, y realmente me dijo, le iba diciendo pues leyéndole mis poemas, enamorándola y todo, hasta que volteó donde mí y me dijo: oye, échate y no palabrees. Mi mamá le estaba hablando de que el escudo de la familia, el escudo de la nobleza de la familia Echenique era pues importantísimo. Y empezó al asunto. Oye, le dijo Helenita, a mí no me enseñaron a hablar como a ti, no me educaron como a ti, pero yo le decía a las chicas, pues, échate, pero no palabrees. Échate, pero no palabrees. Bueno, conversar contigo, Alfredo, y he tenido la suerte de hacerlo en varias ocasiones, es eso, es sentar a escucharte
por las historias que te han pasado, pero además por la forma en que tú las cuentas. Siempre el humor ha estado presente en las cosas que tú narras, Sí, sean libros, sí. sean historias. Sí. Y es curioso, porque tú te arriesgaste con el humor. En la época en que tú escribías, o en que empezaste a escribir, los autores latinoamericanos no se permitían tanto incorporar la ironía o el humor como tú lo has hecho. De hecho, estaba hasta como mal visto, parecía poco literario. Parecía poco literario el que tú fueras crítico con algunas cosas y con humor se veía como algo de falta de respeto incluso a la realidad que estabas narrando, ¿no? Pero bueno, es cierto, en el boom no hay un solo escritor que haya sido un humorista, ¿no? No hay. En el boom de los escritores latinoamericanos y en los que continúan tampoco. Hay algunos como Soriano, el argentino, Sí, sí. que sí tocan el humor, ¿no? Es cierto que Mario Vargas Llosa tuvo una conversación contigo a propósito del humor en la literatura y tú lograste persuadirlo de que era una herramienta literaria. Claro. Y a partir de ahí el propio Vargas Llosa empieza a escribir sus novelas más humorísticas, digamos. Así es. Pantaleón, etcétera. Eso es, sí fue cierto. Yo tuve esa conversación con Mario y incluso tengo una carta de él después de leer Un Mundo para Julius, en que me escribe muy afectuosamente diciéndome: es la primera vez que el humor es indispensable en un libro. Para mí no debía ser. Ahora me has convencido. ¿Tienes una buena relación con Vargas Llosa? Sí, buena, sí, buena. Siempre he tenido una buena relación. Él fue muy generoso conmigo en mis comienzos. Y bueno, guardo muy buenos recuerdos, ¿no? Hace poco le escribió en El País de España una columna a propósito de la muerte de Abelardo Kendo y trajo a colación también otras desapariciones que ha sufrido en este año, la muerte de Fernando de Cislo, Claro. Y la muerte de Luis Loaiza. Exactamente. Y en un momento dice Vargas Llosa en esa columna que se le están muriendo todos aquellos que le imprimieron energía y fe cuando empezaba a escribir. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Sientes que has perdido a los amigos, a las personas que te acompañaron en esos primeros momentos de tu carrera? Solo Julio Ramón Rivero, ¿no? Con Julio yo tuve una amistad muy, muy profunda, a la cual se unía de vez en cuando Mario Vargas Llosa, porque él vivía ya en Barcelona, nosotros, Julio y yo, en París, pero iba de vez en cuando los domingos y salíamos a almorzar y la pasábamos muy bien, ¿no? Y Julio pues fue realmente mi hermano, pero mi mentor literario también. Nosotros teníamos la costumbre de entregarnos nuestros manuscritos para que cada uno juzgara el del otro, ¿no? Y Julio, pues, sí, realmente, incluso llegó, como te decía antes, a titular un libro mío. Claro, ¿no? claro, Huerto Cerrado. Huerto Cerrado. Poca gente sabe de tu relación con el fútbol, ¿no? Quizá mucha gente sí sabe que tú eres autor de esa extraordinaria frase que revela no solamente el espíritu de las selecciones peruanas, por lo menos las de antaño, sino también del propio Perú, ¿no? Avanza Perú, gol de Brasil. Gol de Brasil. Avanza Perú, gol de Brasil es una construcción que no tiene que ver únicamente con el fútbol, sino con cómo somos los peruanos. Claro, ahí está dicho todo sobre el Perú y los peruanos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta a los peruanos, por ejemplo, hoy, soportar la presencia de venezolanos en el país? Hay 500.000 venezolanos, o se anuncian para diciembre, según fuentes migratorias, 500.000 venezolanos. Y eso ha despertado una ola de xenofobia. El señor Ricardo Belmont sale y dice que bueno, que le están robando el trabajo a los peruanos. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto compartir con el resto? No, lo de Belmont es patético, ¿no? Es asombroso, porque y yo lo he conocido en una época en que él era alcalde de Lima, y una de esas invitaron a Camilo José Cela a una cosa que se llama Unión de Ciudades Capitales Latinoamericanos, y a mí me tocó acompañar a Cela desde París, desde Madrid a Lima,
la ignorancia de Belmont no tenía límite, realmente, no tenía límite. La soledad de Belmont conversando contigo y con Cela. Claro. No, y a mí me preguntó, pues él era muy malhumorado y muy malcriado incluso, ¿no? Pero me preguntó, ¿y este gordo suda la camiseta o no suda la camiseta? por Cela. Por Cela, sí suda la camiseta o no suda la camiseta. Es conocido, no es Canicedo, ¿no? Y no tenía la menor idea de quién era. Este gordo suda la camiseta, qué bárbaro. Eso me parece tan o más vergonzoso que lo que ha dicho últimamente. Sí, no, que bueno, últimamente lo que ha dicho es atroz. Pero yo creo que también ha habido, pues, en el Perú, en el último año más bien, una especie de patrioterismo en torno a la selección de fútbol, ¿no? Bueno, nos han dado satisfacciones, es cierto, pero los hemos tratado como campeones mundiales, realmente, y han ido perdiendo partidos, es decir, en el mundial prácticamente no han ganado nada. Se ha exacerbado un poco este sentimiento nacionalista, ¿no? Sí, se ha exacerbado, sí. Alfredo, vamos a hacer una pausa chiquita y al regreso seguimos conversando y quiero que nos cuentes, además de cuando fuiste arquero y jugaste un partido representando a la U en el Estadio Nacional, claro, lleno, ¿no? Yo creo que muy poca gente sabe esa historia de Alfredo de Bryce, así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Y a ver si lo convenzo, Alfredo, de que nos lea el primer párrafo de su obra más emblemática, Un mundo para Julius. Estoy seguro de que más de un televidente va a disfrutar a Alfredo leyéndose a sí mismo. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Yo todavía no me recupero de la anécdota que contabas de Ricardo Belmont en el 90, refiriéndose a Camilo José Cela, que había sido premio Nobel el año anterior, me parece. Así es. Y Belmont, en su ignorancia literaria, por lo menos, te preguntó, ¿y este gordo suda la camiseta? Bueno, Alfredo, yo quería conversar contigo sobre los libros que estás escribiendo, porque hice mi tarea y estuve haciendo notas sobre los títulos que tú en tus últimas entrevistas o presentaciones has dicho que estás trabajando. Permiso para despedirme, después de Permiso para vivir y Permiso para sentir, tus memorias. Pero también has hablado de Arrabal de Senectut, de tus cartas desde la hondonada, y también sobre un libro que recrea las historias con tu madre en La Punta. Sí. ¿Cómo haces para abordar tantos proyectos? ¿Los estás encaminando todos? Bueno, son sucesivos, serían sucesivos. Ahora estoy escribiendo Permiso para retirarme. Retirarme, no es para despedirme. No, para retirarme. Sí. Y ahí he metido ya la novela, porque fue un relato que consideré que era mejor que a que yo escribiera de mi madre en La Punta y todo eso. Un relato que viene de mi infancia en La Punta y que se llamará La Punta Madre, ¿no? La Punta Madre. La Punta Madre. ¿La pasaste bien con tu madre? Sí, en La Punta. Sí, yo la pasé bien en todas partes con mi madre. Cuando yo estaba pobre y era feliz en París, ella venía a compartir mi pobreza gastando horrores, pero ¿Alguna vez dijiste en una entrevista que tú le debías a tu padre, a Francisco Bryce, esa disciplina, esa tenacidad que ha caracterizado además tu producción literaria? ¿Qué le debes a Elena Echenique, a tu madre? A mi madre, pues le debo a Proust, para empezar, al escritor Proust, a Marcel Proust, novelista genial. Ella era una fanática de Proust. Y una vez que fue a París incluso, me hizo llevarla a la casa de la familia de Proust. Y salían sobrinas de Proust, primas de Proust, de todo había en el pueblo de Proust. Y ella se puso a recitar de memoria
la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Y realmente era genial. Todo el mundo se moría de frío en la casa que no tenía calefacción, y era invierno puro, ¿no? Y todo el mundo se veía, recitaba y recitaba y recitaba, ¿no? Fue una fanática, sí, una fanática de Proust. Te pregunto esto sin ánimo de ser invasivo, pero sí sé que además lo has comentado en alguna feria, que te cuesta escribir, que ya no es lo mismo para ti escribir, que la operación, digamos, física de escribir hoy te cuesta. Sí, hoy me cuesta. Incluso ahora tengo una señora espléndida, muy agradable, muy fina, a quien le cuento mis historias, ¿no? Y ella las transcribe. Ella las transcribe, sí. Así estoy trabajando ahora, ¿no? ¿Sientes que se pierde algo? Porque igual en el contacto con las teclas surge una electricidad, ¿no? Que también termina operando en el texto. No, yo lo que pasa es que la forma en que escribo ahora a través de esta señora a la cual yo le dicto, pues es la única salvación que me queda, porque yo ya no puedo escribir a máquina, en computadora, quiero decir. No, me he vuelto muy tembleque. Es una enfermedad familiar que se llama temblor familiar benigno. Pero a mí me han dicho que lo mío es temblor familiar maligno. Entonces no me ha quedado más remedio que contratar a esta señora, que es un encanto, que le puedo dictar con toda confianza. Ya logré quitarme la parte censura, autocensura, por vergüenza para ella, ¿no? Y ahora estoy escribiendo muy, muy contento el permiso para retirarme, en el cual, como te digo, ya metí lo de la punta. Lo de la punta madre. Lo de la punta madre. Y que es un libro que yo creo que será un poco mi despedida, ¿no? Aunque después uno sigue siempre, un escritor no termina de escribir nunca, ¿no? Un escritor nunca se jubila, ¿verdad? Nunca se jubila, jamás. Porque además escribir no tiene que ver con publicar necesariamente. Nada que ver. ¿Y las cartas desde la hondanada? Las cartas, el libro que tienes pensado para reunir tus cartas, tus correspondencias. Ese está así muy en camino, sí. Ya he logrado tener correspondencias muy largas a lo largo de toda mi vida con amigos, grandes amigos, François Mujica, por ejemplo, Federico Camino, el hijo del pintor Camino Bren, maravilloso arquitecto además. Con ellos yo he tenido una relación epistolar larguísima, de años, ¿no? François Mujica incluso es o era aprista, hijo del fundador del APRA, además don Nicanor Mujica. Y François me escribía pues una carta cada semana o cada 15 días por donde yo estuviera, y tenemos una correspondencia muy grande. Y conservas esas cartas y seguramente serán publicadas en... Sí, hay proyectos, ya varios proyectos de publicaciones de cartas con distintos amigos, ¿no? Pero realmente la correspondencia a mí me sirvió para escribir, ¿no? Además, mi madre me escribió muchísimo mientras vivió, muchísimo. ¿Conservas cartas de tu madre? Justamente eso te iba a decir, no las conservo. En un momento de mudanza, al mudarme de Francia a España, de la ciudad de Montpellier en Francia a Barcelona, boté las cartas de mi madre. Ha sido uno de los errores más graves de mi vida, porque ahí estaba la historia de mi familia contada desde adentro, ¿no? Y hubiera sido un material literario estupendo, ¿no? Ahora que mencionas a tu familia, alguna vez comentaste que
que una familia, que toda familia se tarda 70 años en venirse abajo, ¿no? Sí, que son 3 generaciones las que ya lo creo. terminan por componer ese ciclo. Sí, ¿no? sí, en efecto. Yo comparto esa opinión totalmente. Hay un escritor, un estudioso francés que dice que en el Perú la literatura tiene 3 etapas, ¿no? Los que la empiezan, los que la disfrutan y los que se traen abajo todo, ¿no? Y da ejemplos de familias, ¿no? Estudia la familia Aspíllaga, estudia la familia Prado, me parece ser, y realmente te da pues la prueba. Sí, y en la literatura también está ese mismo ejemplo, ¿no? En la novela de Thomas Mann sobre los Buddenbrook. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Que más o menos es el mismo ciclo de tiempo mismo, que le toma a esa familia así es. En degradarse moralmente. En degradarse, en venirse abajo, sí. Alfredo, tú has dicho varias veces que escribes para que te quieran más, ¿no? Y estoy seguro que además lo has conseguido. Hoy, cuando comentábamos más temprano en las redes que ibas a venir, muchísima gente con mucho entusiasmo comentaba que agradecía la oportunidad de que aparezcas en la tele. ¿Has hecho algo alguna vez para que te quieran menos, para que no te quieran? No sé, a lo mejor hay ciertas mujeres en el mundo que no soportan mi presencia. No creo que sean muchas. No, bueno, vamos a ver. Es que yo empecé a trabajar en la universidad desde mayo del 68 y no tenía más remedio que las chicas se subían al metro, se bajaban en el mismo paradero que tú te bajabas y se venían siguiendo y te subías a... Y uno tenía que someterse nomás. Uno se entregaba. Y a mí me llegó un día en que estaba con una chica y de pronto me di cuenta que no sabía cómo se llamaba siquiera, ¿no? Entonces fui haciéndome loco, pasé un ratito y abrí su cartera. Para ver quién era. Para ver quién era. No puedo evitar preguntarte por el tema de los plagios. ¿Cómo te sientes hoy cuando alguien te toca el tema, mirando hacia atrás? Porque han pasado ya varios años. No, ya lo creo. Bueno. ¿Es un capítulo que has superado, que te deprimió? No me deprimió. Yo sabía de dónde venía, quién era la persona que me había acusado. ¿Por qué me había acusado? No lo sabré nunca. Yo creo que porque era un hombre muy frustrado y no sé, era un gran hombre de negocios y no sé por qué le dio por eso. Había escrito ya una novela, un libro que se llamaba Vargas Llosa tal cual, ¿no? En el cual contaba pues muchas anécdotas de Vargas Llosa muy desagradablemente. En el primer tomo se llamaba Hijo de una leche ponzoñosa, así se refería a Mario. Y después se la agarró conmigo porque le critiqué algunos libros y se salió este asunto de los audios, quiero decir. De los plagios. De los plagios. De los audios. Es un lapsus. Un lapsus, absolutamente. Y entonces él, bueno, perdió la batalla legal acá y yo la seguí a fondo y realmente la fiscalía que vio el caso me absolvió 100% y no solamente me absolvió, sino que lo archivó definitivamente. ¿Perdiste amigos? Ni uno, ni uno. Tal vez surgieron enemigos, pero no perdí a ninguno de mis amigos por eso, no. Eso si no hubiera sido un drama, ¿no? Pero tal como fue para mí, fue un momento muy desagradable, lógicamente muy desagradable, pero yo me puse, en plan privado, no quise hacer ninguna cosa pública, a probar, ¿no?, que eso era un
una deformación de la realidad. Ujú. Antes de ir a la pausa, te había preguntado por el tema del fútbol y te decía que muy poca gente sabía que tú habías sido arquero, Sí, claro. como Camus. Como que a mí, en Pero efecto. no solamente eso, sino que tapaste alguna vez por la U, ¿eso es verdad? Sí, yo fui arquero de la U en un partido del Universitario de Deportes con Independiente de Buenos Aires, en el cual estaba Odría del lado peruano y Perón del lado argentino. En el estadio. En el estadio, claro. Era Estadio una- lleno. Estadio llenísimo, ¿no? Y yo entregué, ¿Y tú eras arquero? Yo era arquero, entregué mi valla invicta. Claro, claro, claro. ¿Cómo quedó ese partido? ¿Ah? Quedó 2-0 a favor del Perú. Ajá. Y yo era el arquero del Perú y tapé, pues solo me faltó tapar un penal realmente. Pero bueno, después del partido, Perón le regaló una Vespa. Una motocicleta Vespa. Una motocicleta Vespa a cada uno de los ganadores. Caramba, ¿no? caramba. Sí, Yo no sí. sabía, yo sabía que que había sido hincha del Ciclista, pero no Eso sabía sí. que había sido arquero de la U. Sí, sí, hincha de ciclista toda mi vida, ¿no? Alfredo, voy a lanzarte nombres e ideas y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. Ya. Antes quiero que me cuentes una anécdota que la tenía acá anotada y que alguna vez te la escuché que me pareció genial. Tú habías escuchado a tu abuelo hablar mucho de un tal Metterlink, Ah, sí, 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 sí. pero cuando años más tarde querías recordar el nombre, no te acordabas para hacer tu tesis sobre ese autor que había Así acompañado es. a tu abuelo en sus lecturas. Así es, así es. Y confundí el nombre con Monterland. Monterland, Henri de Monterland. Monterland. Henri de Monterland. E hiciste la tesis sobre él. Hice mi tesis sobre él, sobre un hombre detestable, misógino, horrible. Y la sustenté aquí en Lima, volviendo de Europa a pasar una temporada en Lima. Sustenté esa tesis y ahora ni la enseño porque era una vergüenza realmente. Claro, porque este Henri de Monterland era un personaje, como tú dices, claro, absolutamente misógino, machista. Misógino, exactamente, un idólatra de sí mismo y realmente, bueno, escribía muy bien, eso sí, eso era lo peor de todo. Pero no era el hombre que tu abuelo, no era el autor que tu abuelo leía. No, es que yo me equivoco con Metterlink, que era el libro, los libros que mi abuelo tenía en su librería. Maurice Metterlink. ¿Ah? Maurice Metterlink, sí, yo me fui con Henri de Monterland por error, ¿no? Y además Henri de Monterland era un hombre detestable, era misógino, se pasaba la vida burlándose de las mujeres y era odiado en París, con lo cual fui bastante impopular entre mis profesores por tratar del tema Monterland. Bueno, a ver, te hago algunas palabras, te lanzo algunos nombres y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. A ver, no sé si tenemos la musiquita del ping-pong que siempre ponemos acá, señor director. Ahí está. César Vallejo. César Vallejo. La soledad. La soledad. Julio Ramón Ribeiro. La maravilla. La maravilla. Mario Vargas Llosa. El campeón. Arguedas. ¿Mm? Arguedas. Arguedas, la tristeza. Cortázar o Borges. Borges. Desgraciadamente. ¿Qué me dices de Juan Velasco Alvarado? Ah, pasé una noche memorable con él. ¿Con Velasco Alvarado? Sí, A ver, memorable. paremos el ping-pong para que nos cuentes la noche bueno, con pues, Velasco. me invitó a Palacio de Gobierno en una de mis estadías, porque yo había logrado vender una carta que firmamos los peruanos, entregársela a la señora Velasco para recibir dinero
para pagar la segunda operación de Julio Ramón. No lo recibían a Julio Ramón Ribeiro en la clínica porque no habían pagado la factura de la operación anterior. Y entonces, pues, una noche yo hice que varios pintores, escultores peruanos, escritores también, hiciéramos una colecta para mandarle algún dinero a Julio Ramón, pero además la señora Consuelo de Velasco estaba en París, y el día que se fue al Perú, que regresó al Perú, ese día, pues, en la noche nos unimos un montón de escultores, pintores, y conseguimos entregarle a la señora Velasco. Fui yo el que lo conseguí, porque cuando fui a entregar esto había un tumulto en la embajada del Perú, porque la señora viajaba y habían ido 1000 peruanos a pedirle 1000 cosas. Como yo era amigo del chofer de la embajada, le entregué esto al chofer y le dije: usted va a ser la última persona que está sola con la señora Velasco, por favor le entregue esto. Oye, con una gran simpatía la señora contestó diciendo que el caso sería atendido. Ajá. Y fue atendido, y Julio pudo entrar a la clínica para su segunda operación, ¿no? ¿Y tuviste ocasión de agradecérselo a la propia Consuelo o al presidente Velasco? Sí, entre los mismos que habíamos firmado esa carta, pues le escribimos otra carta a ella de agradecimiento. Y ya cuando llegué aquí, pues él, Velasco, mostró interés en conocerme. No creo que como escritor, porque no creo que supiera que yo era escritor siquiera. Y me invitó a Palacio de Gobierno, y yo fui, pues, atraído por la idea de un presidente de la República me invita a Palacio. ¿Habías estado antes en Palacio? No. ¿Volviste a estar después? Sí, después volví a estar, pero antes no. Y entonces tuve una noche de jarana con Velasco. Me di cuenta que él hacía trampa, porque yo bebía whisky y él bebía té. En unos vasos de whisky igual, o sea, me engañaba. Y caímos al punto de cuál era el precio de un ser humano, ¿no? Esa era la conversación. ¿Cuál era el precio de un ser humano? Era un toma y daca, ¿no? ¿Cuál era el precio de un ser humano? Y quería él saber mi precio. Y yo: no tengo precio, pues, general, no tengo precio. Dios me ha hecho así, sin precio, ¿no? Y al final me dijo: mire, Bryce, al despedirnos ya, usted no me va a convencer jamás en la vida de que usted no tiene precio. Hasta que por fin ya me iba del Palacio, y le dije, pues, que mi precio era ser embajador en Venecia. Ese era mi precio. Él me dijo: perfecto. Y cuando ya yo me despedí, me iba, muy astutamente, me había tratado con mucha más astucia que yo, él me dijo: ¿sabe usted, Bryce, que en Venecia no hay embajada? O sea, ¿fue lo más cerca que estuviste de ser embajador? Lo más cerca que he estado en mi vida. Bueno, continuemos con el ping-pong, Alfredo. Si te digo Alan García, ¿qué me dices? Me da pena. Ya te explicaré por qué, ¿no? Si te digo Toledo, si te digo Alejandro Toledo. Vergüenza. Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski, PPK. PPK. Papelón. París. Siempre regresaría a París. Lima. Lima, San Isidro. Martín Romaña. Un personaje entrañable, realmente.
uno de los libros que me ha traído satisfacciones por parte del público, ¿no? ¿Existe la inspiración? No, yo creo que insiste la transpiración. La transpiración, el trabajo, ¿verdad? Claro. La dedicación. ¿Vodka tonic o dry martini? Vodka tonic, por Siempre, supuesto. toda la vida. Igual que James Bond, además. Revuelto, pero no agitado. Revuelto pero no agitado. ¿Cuento o novela? Depende de cuál es el autor, por supuesto. Para ti, digamos, ¿en qué género te sientes más? Yo en la novela he estado más a gusto, sí. Ujú. En la novela he estado más a gusto. ¿Humor o ironía? Ironía. ¿Los boleros de Agustín Lara o los de Daniel Santos? Pues unos son en francés y los otros en italiano. ¿Hemingway o Faulkner? Hemingway. ¿Alguna vez dijiste que tú habías sido en París más feliz que Hemingway? Claro, pues Hemingway decía que para ser feliz en París había que ser muy pobre, estar muy enamorado, eran las bases, ¿no? Y yo dije pues que yo había sido más feliz que Hemingway porque él era pobre en dólares y yo en soles. Sí, mucho más, y estaba enamorado, mucho más que Hemingway. A ver, vamos con las últimas. Amistad, Lo mejor que hay. amor, el amor, El amor, horas felices. horas felices. ¿Qué te ha enseñado la vejez, Alfredo? Tienes 79, cumples 80 en febrero Sí. del 2019. Bueno, ¿Es bueno envejecer? ¿Está bien? no está bien, no está bien. Hmm. Yo estoy contento con la edad que tengo porque me siento bien y porque todavía tengo ilusiones, pero preferiría, ahora no podría jugar un partido de fútbol, por ejemplo, y eso es una vaina, ¿no? Hmm. Sí. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, Sylvie. ¿Perdón? Silvia. Silvia. Sylvie. Silvi. ¿Quién es Silvi? Una princesa que yo he querido toda mi vida. Qué bonito que tu palabra favorita sea el nombre de una mujer que has querido toda tu vida. Sí. ¿Y tu mala palabra favorita? Mi mala palabra favorita. No me digas el nombre de una ex esposa. No, ni hablar. Ni hablar. Mi palabra favorita. Tu mala palabra favorita. Mi mala palabra favorita, condenado. Condenado. Sí. Una vez contaste una historia increíble que no sé si te pasó en México o aquí en Lima, pero que tú te habías pasado todo el día escribiendo y estabas agotado y saliste ya por la tarde-noche al Juanito de Barranco o algún bar, no recuerdo cuál, recién a ingerir algo y pediste una copa de alcohol, pero llegaste muy mareado y el mozo te dijo algo espléndido, ¿recuerdas? Pero eso no fue No fue aquí. No fue aquí, eso fue en Menorca, En Menorca. en los años 70, que me fui a escribir todo el verano, vacaciones universitarias, me fui a escribir a Menorca. Y pues hacía una vida muy recoleta mientras escribía y por las noches me iba al bar del pueblo a comer algo y beber unas copas, ¿no? Y un día me iba, ya había tomado mis copas y había comido, y el dueño del bar me dijo: señor, es usted el cliente más raro que yo he tenido en mi vida. Y digo: ¿por qué? Porque usted es el único cliente que llega borracho y sale sobrio. Y era que yo venía Mareado de trabajar. Y me iba allá y me tomaba un par de coñacs, me relajaba, comía algo y me iba muy bien, ¿no? Por cierto, hay dos preguntas del ping-pong que se me quedaron. Una es tu cine favorito. ¿Mi? Tu cine. ¿Hay un cine que recuerdes con especial cariño? El cine italiano de los 70, sí. ¿Y un bar? Un bar, aquí en Lima, el Bar Olé. El Bar Olé. Sí. Alfredo, ¿te animarías para terminar
a leer el inicio de Un Mundo para Julius. Claro. Acá lo hemos impreso y yo voy a darme el gusto de, mientras tú lees, leerlo en esta edición de Peysa, junto contigo, si me permites. Por supuesto, yo en silencio, tú en voz alta. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto, donde a los 2 años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor. Con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando era presidente de la República. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta de la carroza. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius. La fascinación de no lo toques, amor, por ahí no se va, darling. Ya entonces su padre había muerto. Alfredo, muchas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias. Yo tengo que agradecerle a RPP por haberme confiado este espacio. Y si tengo que todos los días hablar sobre noticias, a veces intrascendentes, a veces triviales, para una vez poder tener conversaciones como esta, lo seguiré haciendo todo el tiempo que pueda. Muchas gracias, Renato, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, son las 10:08, nos hemos pasado un ratito del tiempo, pero creo que ha valido la pena. Salud, Alfredo. Salud, Renato. Salud siempre, por la amistad. Muchas gracias por la amistad. Y por tus libros. Gracias, Renato. Nos vemos mañana. No, mejor esto lo dejo acá. Nos vemos mañana a las 9, aquí, como siempre, en Nada Está Dicho. Muchas gracias por su compañía.